Bien, hoy quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y allí dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y antes de comentar algo sobre este versículo, quiero contarles una historia de dos hermanos que se llamaban Ron y el otro Peter, o sea Pedro, Surville, en la ciudad de París. Déjeme contarle que en París de repente se abrieron las puertas de un hospital y enfermeros pasaron con una camilla rodándola, llevando a un hombre a la sala de emergencias. Un hombre que había padecido un ataque cardíaco de 75 años de edad. Trataron de salvarle la vida, pero no pudieron. Y lo llevaron y lo pusieron en la morgue. Media hora después, por la misma entrada, otra vez entraron otros enfermeros rodando una camilla, apresurándose con otro hombre hacia la sala de emergencias. También había sufrido un ataque cardíaco y este hombre tenía 73 años. Trataron de salvarlo, pero no pudieron. Se murió y lo llevaron y lo pusieron junto al otro hombre que había padecido también un ataque cardíaco y que no lo habían podido salvar. Y pusieron ahí ambos juntos, uno en una camilla y otro en la morgue. Resultó que estos dos hombres eran hermanos. Eran hermanos y el colmo era que no se habían hablado por 40 años. Se habían enemistado por cosas personales y no se habían vuelto a hablar. Y ahora por razón del destino o por la razón, una obra de Dios, ahora se encontraban hombro a hombro, juntos en la morgue, ambos muertos. Se habían enemistado 40 años y ahora ya se les había acabado las oportunidades de reconciliarse el uno con el otro. Ya no había más oportunidades de reconciliación y ahora ambos muertos hombro a hombro ahí en la morgue. Dios los llamó a cuentas, a ambos prácticamente, uno media hora antes que el otro. Así, querido amigo, la Escritura nos dice que el hombre se ha enemistado con Dios. El versículo que les cité, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero ya le está hablando Pablo a los creyentes y les dice que antes eran enemigos de Dios. Esa era su condición antes de venir a Cristo, enemigos de Dios. Pero eso no se habla hoy en día, que el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. Está alejado de Dios. El hombre desde que Adán cayó se empezó a alejar de Dios. Sus caminos se empezaron a apartar del Dios eterno. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, se escondieron entre los árboles del campo, entre los árboles del Edén, de la presencia del Señor. Y Adán dijo: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La conciencia lo acusó y lo hizo alejarse de Dios. Luego vemos a un Caín que dice: hoy soy echado de la tierra y de tu presencia me esconderé. Cuando Dios lo reprende por haber matado a su hermano Abel. Y Caín dice: de tu presencia me esconderé. Es que el pecado ha alejado al hombre de Dios. El pecado pone una barrera entre un Dios santo y un hombre pecador, de tal manera que el hombre andando en tinieblas no quiere acercarse a la luz, que es Dios, y su propio pecado lo aleja de Dios. Vemos un poco más adelante que en la época de Noé, el hombre había corrompido su camino delante de Dios. Toda carne había corrompido su camino, dice la Biblia en Génesis 6. Y a Dios le pesó en su corazón de haber creado al hombre y trajo el diluvio. Porque Dios es un Dios que hace justicia y juicio y aborrece la maldad. El hombre pecador, para acercarse a Él, tiene que arrepentirse, abandonar su mal camino para acercarse a Dios. Más adelante, después del diluvio, vemos a los hombres de Sodoma, que dice en Génesis capítulo 13, versículo 13, que eran pecadores contra el Señor en gran manera. En gran manera. ¿Por qué? Porque eran practicantes del sodomismo, la homosexualidad. Y así el hombre se ha venido alejando y alejando y alejando de Dios, yendo de mal en peor. Según de Timoteo 3:13, Pablo escribe a Timoteo que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hombre cada vez más se aleja de la luz. Puede tener religión, pero alejado de la luz. No importa que se eche el perfume de la religión, su corazón está podrido. Porque su corazón está lejos de Él. Con la boca lo confiesa, pero su corazón está lejos porque no quiere andar con Él en sus caminos de justicia. Porque no quiere apartarse del pecado. Y aún su oración es una abominación y Él no lo sabe. Juan escribió a los creyentes, lo pueden leer en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, escribe a los creyentes, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Oíste bien esa palabra? El mundo entero está bajo el maligno. Es que los que caminan la senda angosta que lleva la vida son pocos. El mundo se ha enemistado de Dios. Se aleja del Todopoderoso. Puede decir creo en Dios, pero
No basta creer en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Hay que creerle a Dios y que esa creencia me lleve a andar en sus caminos. La Biblia dice que la humanidad se irá corrompiendo más y más. Isaías 60, versículo 2, profetizado que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Y estamos en ese tiempo de la profecía de Isaías 24:4, donde dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores. El hombre ha contaminado la tierra con su perversión, con su maldad, con su injusticia. Lo que Dios llama abominación, ellos llaman amor. El homosexualismo y el lesbianismo, que Dios dice que es una abominación, una perversión de la naturaleza que Él le ha dado al hombre, que no se echará varón con varón, esa abominación, dice Levíticos 18:22. Lo que Dios llama abominación, el hombre lo llama amor. Lo que Dios llama amargo, el hombre lo llama dulce. Lo que Dios llama dulce, Él lo llama amargo. Lo que Dios llama que es la luz, Él lo llama tinieblas. Lo que Dios dice que es tinieblas, Él lo llama la luz. El hombre está confundido, se ha alejado de Dios. Por eso la abominación hoy en día se exalta. Cercano andan los malos, dice el Salmo 12, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El mundo está en enemistad con Dios. Por eso Dios está permitiendo ya plagas que visiten la tierra, pero esto solo es el comienzo. Esto es solo principio de dolores. No es todavía la ira de Dios que va a visitar la tierra de una manera terrible. Esto no es nada para lo que viene. Los demonios del infierno serán sueltos. El pozo del abismo será abierto. Como dice Apocalipsis capítulo 9. El hombre buscará la muerte y no la hallará. Porque Dios al fin se cansa. Él ha trazado plomada a la tierra, como le tiró plomada a Israel, y dijo, no la toleraré más. Dios le ha tirado plomada a la tierra. Le ha tirado plomada a las naciones. Y no la va a tolerar más. Porque a lo que Él dice abominación, ellos llaman amor. Porque el hombre se ha vuelto violento. Porque el hombre no oye su voz. Ahora hay curitas casando a homosexuales y lesbianas, dándole la bendición a lo que Dios llama abominación. ¿En dónde se había oído esto? ¿Hasta cuándo vas tú a ser engañado? ¿Hasta cuándo vas a ser engañado por la falsedad que ha visitado la tierra? La falsedad religiosa de estos hombres que no tienen temor de Dios. El hombre se ha enemistado con Dios, pero tú puedes volver a Él personalmente. Que otros se vuelvan enemigos de Dios, pero tú no. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Que otros se hagan enemigos, pero tú no. Tú anda en sus caminos, reconcíliate con Dios. El versículo que les cité, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O desde que Cristo visitó la tierra, han habido hombres que empezaron a reconciliarse con Dios a través de Él, porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque su sangre nos reconcilia con Dios, la sangre de Cristo, la base de nuestra salvación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25 es la base de nuestra salvación, la sangre de Cristo. A través de la muerte de Cristo, tú puedes ser reconciliados con Dios para que la enemistad sea quitada, para que ya no seas enemigo de Dios, sino que seas hijo o hija de Dios. Porque a través de Jesucristo se nos da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Qué cambio de posición en el creyente? De enemigos a hijos. ¿Cuál quieres tú? Pero solo es posible hacer la paz con Dios a través de Cristo. No hagas tú como estos dos hermanos, 40 años en enemistad, y se encontraron en la morgue, ambos muertos, y en vida no se reconciliaron. Tuvieron las oportunidades, 40 años siendo enemigos, y no se reconciliaron el uno con el otro. Y ahora estaban en la morgue, juntos, muertos, sin posibilidad de hacer la paz. Que eso no te pase a ti. Todavía tiene tiempo mientras vive. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dice Eclesiastés 9:4. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Todavía tienes esperanza. Todavía te puedes reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Todavía su sangre te puede limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, escribió Juan. Y luego dijo en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Pedro escribe, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él vino y llevó nuestra sentencia, llevó nuestra culpa, para darnos una entrada a su reino, para quitar nuestro pecado, para quitar la sentencia de muerte de sobre nuestra vida. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías 53. Puso su vida en expiación por el pecado. Allí dice en Isaías 53 que Él llevaría el pecado de muchos, que por la rebelión de su pueblo fue herido. Él fue herido por nosotros, llevó nuestra maldad, llevó nuestra rebelión para que no nos perdiéramos, para darnos oportunidad de salvación y de escapar del lago de fuego. La segunda muerte, que es la destrucción del alma, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15. Tú no quieres morir en enemistad con Dios, haz la paz con Dios, ponte en paz con Dios hoy. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no es a través de tu religión. La paz no es a través de María ni de santos. La paz es solamente a través de Cristo. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Hasta cuándo te vas a dejar descarriar de los caminos santos de Dios, oyendo falsedades y mentiras y engaños religiosos que te llevan a adorar la criatura y no al Creador, que te lleva a arrodillarte delante de estatuas de yeso y de piedra y de madera que no ven ni entienden y que no tienen poder para salvar, no pueden hacer bien ni pueden hacer mal, porque para nada sirven, y si se caen, se rompen, no tienen poder ni arreglarse ellas mismas, y tú confías en ellas, le doblan la rodilla ante lo que no tiene vida, se lo echan sobre los hombros, como dice en Isaías 46, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí está y no se mueve de su sitio, le claman y no responde ni libra de la tribulación. Y sin embargo tú confías en ellas y en los que te enseñan la mentira y el engaño, porque de ceniza se alimentan, su corazón engañado les desvía para que no libren su alma ni digan, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hoy es el día de salvación. Reconcíliate con Dios. Jesucristo murió por ti para darte perdón y vida eterna. Pero es tu decisión. No mueras sin reconciliarte con Dios. Reconcíliate hoy con el Creador a través de su Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Haz la paz hoy con Dios, como dice en el libro de Job. Ponte ahora en paz con Dios. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Vuélvete de tu camino, recibe a Cristo como tu Salvador, arrepiéntete. Empieza a caminar con Él. Él vendrá a tu vida, romperá el yugo, te dará vida y escribirá hoy tu nombre en el libro de la vida. Si lo quieres hacer, Romanos 10 dice que con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, te necesito, reconozco reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti, delante de ti, que mis caminos que mis caminos me alejaron de ti, me alejaron de ti, pero creo, Señor, pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz que moriste en la cruz y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en tu verdad. en tu verdad. Quiero salir del engaño Quiero salir del engaño de este mundo. de este mundo. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi como vida mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy
Yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi Y vida. te pido, Señor, perdón Y te pido, Señor, perdón por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme, para rescatarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu salvación y tu salvación y tu regalo de vida tu eterna. regalo de vida eterna A través de tu a gracia través de tu gracia y de tu Hijo Jesús, y de tu Hijo Jesús. recibo tu salvación Recibo tu salvación y te doy gracias por ella. y te doy gracias por ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Encuentra una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Lee la palabra del Señor. Apártate del mal, apártate de los ídolos y sigue el camino hacia la vida eterna. Y que Dios te bendiga.